Para un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces has comenzado el día sintiéndote cansado, estresado o distraído antes siquiera de salir de casa? Lo curioso es que la mayoría de las personas cree que sus problemas empiezan durante el día, cuando en realidad muchas veces comienzan en los primeros minutos después de despertar. Antes de poner un pie en el suelo, ya han entregado su atención a las noticias, a las redes sociales, a los mensajes y a las preocupaciones. Y cuando eso ocurre, dejan que el mundo decida cómo van a sentirse el resto de la jornada. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica de moda ni una rutina milagrosa. Es una práctica inspirada en principios estoicos que han ayudado durante siglos a desarrollar claridad mental, disciplina y fortaleza emocional. Hombres como Marco Aurelio entendían que quien domina su mente al comenzar el día tiene una ventaja que la mayoría jamás llega a comprender. Y la buena noticia es que no necesitas horas libres ni una vida perfecta para ponerlo en práctica. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás decidido a recuperar el control de tu mente y de tus días, escribe en los comentarios la frase «Hoy recupero el control». Será una declaración sencilla, pero poderosa. Y si te interesan los temas de filosofía estoica, disciplina y crecimiento personal, suscríbete ahora, porque cada video de este canal está pensado para ayudarte a construir una mente más fuerte, más tranquila y más dueña de sí misma. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte exactamente qué hacer cada mañana para dejar de reaccionar ante la vida y empezar a dirigirla. Y si conoces a alguien que vive constantemente estresado, sin energía o sintiendo que sus días se le escapan de las manos, comparte este video con esa persona. Gracias por comentar, compartir y apoyar este contenido. De verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando material que puede marcar una diferencia real en la vida de quienes lo ven. Ahora sí, veamos cómo dominar tu mente antes de que el mundo lo haga por ti. Capítulo 1. El problema oculto que está robando tus días. La mayoría de las personas cree que sus días se arruinan por lo que ocurre en el trabajo, por los problemas que aparecen inesperadamente o por las circunstancias que no pueden controlar. Sin embargo, lo que pocos entienden es que muchas de esas batallas ya están prácticamente decididas antes incluso de salir de la cama. Los primeros minutos de la mañana tienen un poder enorme sobre nuestra mente. Son el momento en el que se establece el tono emocional del resto de la jornada. Y aún así, solemos atravesarlos de forma automática sin prestarles la menor atención. Piensa en una mañana cualquiera. Suena la alarma, tomas el teléfono y comienzas a revisar mensajes, noticias o redes sociales. En cuestión de segundos, tu mente ya está ocupada con preocupaciones, comparaciones, obligaciones y problemas ajenos. Antes de preguntarte ¿cómo quieres vivir ese día? Ya estás reaccionando a lo que el mundo ha puesto frente a ti. Sin darte cuenta, has cedido el control de tu atención a factores externos que determinarán gran parte de tu estado mental durante las horas siguientes. Los estoicos entendían perfectamente este peligro. Sabían que una mente sin dirección siempre terminará siendo dirigida por algo o por alguien más. Por eso dedicaban tiempo a prepararse mentalmente antes de enfrentarse a las exigencias del día. Marco Aurelio no comenzaba sus mañanas buscando distracciones ni entretenimiento. Comenzaba recordándose cuáles eran sus principios, qué desafíos podía encontrar y cómo debía responder ante ellos. Comprendía que quien domina sus primeros pensamientos tiene muchas más posibilidades de dominar sus acciones. El verdadero problema es que la mayoría de nosotros hemos normalizado vivir en modo reacción. Reaccionamos a las noticias, reaccionamos a los mensajes, reaccionamos a las opiniones de los demás y reaccionamos a cada inconveniente que aparece en el camino.
Pero una vida guiada por reacciones difícilmente puede convertirse en una vida guiada por decisiones conscientes. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando abres los ojos cada mañana, ¿lo primero que haces te acerca al control de tu mente o te aleja de él? Te leo en los comentarios. Capítulo 2. Recupera tu mente antes de entregarla al mundo. Existe una razón por la que tantas personas sienten que viven agotadas mentalmente, incluso antes de que el día haya comenzado realmente. No es únicamente por la cantidad de responsabilidades que tienen, sino porque permiten que las primeras influencias de la mañana provengan del exterior. Desde el instante en que abren los ojos, otras personas empiezan a decidir qué deben pensar, qué deben sentir y en qué deben concentrarse. Un mensaje puede generar ansiedad. Una noticia puede provocar preocupación. Una publicación en redes sociales puede despertar frustración o comparación. Y todo esto ocurre antes de que la persona haya dedicado un solo minuto a escuchar sus propios pensamientos. Los estoicos habrían considerado esto una forma de esclavitud mental. Para ellos, la libertad no consistía en hacer lo que uno quisiera, sino en conservar el dominio sobre su mente. Epicteto enseñaba que quien permite que factores externos controlen sus emociones, termina viviendo a merced de las circunstancias. Por eso, una de las decisiones más poderosas que puedes tomar cada mañana es retrasar por unos minutos cualquier contacto con el ruido del mundo. Antes de abrir aplicaciones, leer mensajes o consumir información, necesitas crear un pequeño espacio de silencio donde tu mente pueda despertar sin interferencias. Este hábito puede parecer insignificante, pero sus efectos son profundos. Cuando evitas inundar tu cerebro con estímulos apenas despiertas, recuperas algo que hoy es extremadamente valioso: la capacidad de elegir. En lugar de reaccionar automáticamente, comienzas a observar tus pensamientos con mayor claridad. En lugar de correr detrás de cada distracción, puedes preguntarte qué merece realmente tu atención. Es un cambio sutil, pero poderoso, porque la calidad de tu atención suele determinar la calidad de tu día, y la calidad de tus días termina determinando la calidad de tu vida. Imagina comenzar cada mañana dedicándote unos minutos a ti mismo antes de entregarte a las demandas del mundo. Unos minutos para respirar, reflexionar y recordar quién quieres ser ese día. No parece algo extraordinario, pero es precisamente en esas pequeñas decisiones donde se construye una mente fuerte. Ahora quiero preguntarte algo. Si mañana decidieras no tocar tu teléfono durante los primeros 10 minutos después de despertar, ¿crees que sería fácil o difícil para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 3. Anticipa los obstáculos antes de que aparezcan. Una de las diferencias más grandes entre una mente fuerte y una mente frágil no está en la cantidad de problemas que enfrenta, sino en la manera en que se prepara para ellos. La mayoría de las personas comienza el día esperando que todo salga bien. Esperan que nadie los contradiga, que no aparezcan inconvenientes, que el tráfico sea ligero, que las noticias sean buenas y que las circunstancias cooperen con sus planes. El problema es que la realidad rara vez cumple esas expectativas. Y cuando algo sale mal, la frustración aparece porque la mente estaba preparada para la comodidad, no para la dificultad. Los estoicos practicaban una técnica conocida como la anticipación de los obstáculos. Antes de comenzar el día, dedicaban unos momentos a considerar qué situaciones difíciles podrían encontrar. No lo hacían para vivir preocupados ni para imaginar catástrofes, sino para fortalecerse mentalmente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que encontraría personas egoístas, impacientes, arrogantes o desagradecidas.
Al hacerlo, eliminaba el factor sorpresa. Cuando esos comportamientos aparecían, no se sentía víctima de ellos, porque ya había aceptado que formaban parte de la naturaleza humana. Piensa en cómo cambiaría tu día si antes de salir de casa asumieras que algo no saldrá según lo planeado. Quizás una reunión se complique, quizás alguien critique tu trabajo, quizás recibas una noticia inesperada. Cuando aceptas esa posibilidad de antemano, desarrollas una estabilidad que pocas personas poseen. En lugar de reaccionar emocionalmente cada vez que surge un problema, comienzas a responder con calma. Ya no ves los obstáculos como interrupciones de tu camino, sino como parte natural del camino mismo. La realidad es que los problemas no destruyen la paz mental de la mayoría de las personas. Lo que la destruye es la expectativa de que esos problemas no deberían existir. Los estoicos entendían que quien espera dificultades está mejor preparado para enfrentarlas cuando llegan. Y curiosamente, esa preparación suele hacer que las dificultades parezcan mucho más pequeñas de lo que imaginábamos. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Cuál es el obstáculo que aparece con más frecuencia en tus días y que te gustaría aprender a enfrentar con mayor serenidad? Capítulo 4. Separa lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Si hubiera una sola idea capaz de transformar la manera en que enfrentas cada día, probablemente sería esta. Epicteto afirmaba que gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión constante. Intentar controlar aquello que no depende de nosotros mientras descuidamos aquello que sí está bajo nuestro control. Parece una observación sencilla, pero cuando la analizamos con honestidad, descubrimos que gran parte de nuestras preocupaciones diarias giran alrededor de cosas que nunca hemos podido controlar. La opinión de los demás, el comportamiento de otras personas, los resultados finales, las decisiones ajenas, las circunstancias económicas o los acontecimientos inesperados son solo algunos ejemplos. Cada mañana, miles de personas despiertan cargando el peso de situaciones que escapan completamente a su poder. Se preocupan por conversaciones que aún no han ocurrido, por escenarios que quizás nunca sucedan o por decisiones que serán tomadas por otras personas. Sin darse cuenta, consumen una enorme cantidad de energía mental luchando contra algo imposible de dominar. Es como intentar detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentan, más frustración experimentan. Y mientras tanto, aquello que realmente sí podrían controlar queda abandonado. Su actitud, su disciplina, sus decisiones y la forma en que responden a lo que sucede. Los estoicos proponían un ejercicio simple pero extraordinariamente poderoso. Antes de comenzar el día, preguntarse, ¿qué cosas están realmente bajo mi control hoy? La respuesta suele ser mucho más pequeña de lo que imaginamos, pero también mucho más importante. Puedes controlar tus palabras, tus acciones, tu esfuerzo, tu enfoque y tu carácter. Puedes decidir actuar con paciencia cuando otros pierden la calma. Puedes elegir mantener tus principios cuando sería más fácil abandonarlos. Puedes dar lo mejor de ti independientemente de cómo respondan los demás. Y cuando concentras tu energía en ese espacio de control, experimentas una sensación de libertad que pocas personas conocen. La mayoría vive atrapada intentando controlar el resultado. El estoico se concentra en controlar el proceso. La mayoría vive obsesionada con lo que sucederá. El estoico dirige su atención a lo que puede hacer ahora. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la experiencia de la vida. Porque cuando dejas de pelear con aquello que no depende de ti, recuperas la fuerza necesaria para transformar aquello que sí depende de ti. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué preocupación ocupa actualmente tu mente y, siendo completamente honesto, está fuera de tu control? Escríbela en los comentarios.
Capítulo 5. Decide quién vas a ser antes de que comience el día. La mayoría de las personas comienza cada mañana pensando en lo que tiene que hacer. Revisan sus tareas, recuerdan sus obligaciones y organizan mentalmente todo lo que deben resolver durante las próximas horas. Pero rara vez se hacen una pregunta mucho más importante. ¿Quién voy a ser hoy? Esa diferencia puede parecer insignificante, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. Porque cuando tu atención está puesta únicamente en las tareas, dependes constantemente de la motivación. En cambio, cuando defines la persona que quieres ser, tus acciones empiezan a alinearse con una identidad más fuerte y estable. Los estoicos entendían que el carácter no se construye en los grandes momentos, sino en las decisiones aparentemente pequeñas que tomamos todos los días. Marco Aurelio no se levantaba preguntándose únicamente qué asuntos debía atender como emperador. Se recordaba a sí mismo qué tipo de hombre quería ser frente a esos asuntos. Quería ser justo cuando otros fueran injustos. Quería ser paciente cuando otros perdieran el control. Quería actuar con sabiduría cuando las emociones intentaran dominar sus decisiones. Esa preparación interior le permitía enfrentar los desafíos desde una posición de fortaleza, en lugar de hacerlo desde la reacción impulsiva. Imagina cómo cambiaría tu día si cada mañana eligieras una cualidad que quieres representar. Tal vez hoy decidas ser disciplinado. Quizás mañana elijas ser sereno. Otro día podrías decidir actuar con valentía o con gratitud. Cuando haces esto, tu mente deja de buscar excusas y comienza a buscar oportunidades para demostrar esa identidad. Los problemas ya no son únicamente obstáculos. Se convierten en escenarios donde puedes poner a prueba la persona que estás intentando construir. Cada dificultad se transforma en una oportunidad para practicar tu carácter. La verdad es que no controlamos todo lo que nos sucede, pero sí podemos decidir quién seremos mientras sucede. Esa es una de las formas más profundas de libertad que enseñaron los estoicos. Antes de preocuparte por todo lo que debes hacer hoy, pregúntate qué clase de persona quieres ser cuando lleguen los desafíos. Y ahora quiero que me cuentes en los comentarios. Si tuvieras que elegir una sola cualidad para representar durante el día de mañana, ¿cuál sería y por qué? Capítulo 6. Haz lo difícil antes de buscar lo cómodo. Existe una razón por la que tantas personas terminan el día sintiendo que no avanzaron en lo que realmente importa. No es porque carezcan de tiempo, inteligencia o capacidad. Muchas veces ocurre porque han entrenado su mente para buscar comodidad antes que progreso. Apenas comienza la jornada, buscan aquello que requiere menos esfuerzo, menos resistencia y menos incomodidad. Posponen conversaciones importantes, retrasan decisiones necesarias y dejan para después las tareas que podrían generar un verdadero cambio. Sin darse cuenta, convierten la comodidad momentánea en un hábito que termina robándoles semanas, meses e incluso años de crecimiento. Los estoicos pensaban de manera muy diferente. Entendían que el carácter se fortalece cuando aprendemos a hacer voluntariamente aquello que resulta difícil pero necesario. Séneca hablaba de la importancia de exponerse de vez en cuando a pequeñas incomodidades para recordar que nuestra fortaleza no depende de las circunstancias favorables. No se trataba de sufrir por sufrir, sino de desarrollar una mente capaz de actuar correctamente incluso cuando no tiene ganas. Porque la disciplina no consiste en sentir motivación todos los días, consiste en hacer lo correcto, aunque la motivación no esté presente. Por eso,
Una de las prácticas más poderosas que puedes incorporar a tus mañanas es identificar cuál es la acción más importante y más incómoda que necesitas realizar ese día y comprometerte a enfrentarla primero. Puede ser iniciar un proyecto que has estado evitando, tener una conversación pendiente, hacer ejercicio, estudiar o tomar una decisión que llevas demasiado tiempo aplazando. Cuando haces esto al comienzo de la jornada, ocurre algo interesante. Tu confianza aumenta. Ya no pasas el resto del día huyendo de una tarea que sabes que deberías haber hecho. En lugar de cargar con ese peso mental, avanzas con una sensación de claridad y control. La mayoría de las personas espera sentirse preparada para actuar. Los estoicos sabían que la preparación muchas veces llega después de la acción, no antes. La valentía aparece cuando avanzas a pesar del miedo. La disciplina aparece cuando actúas a pesar de la resistencia. Y la confianza aparece cuando demuestras con hechos que eres capaz de hacer lo que debe hacerse. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es esa tarea, decisión o desafío que llevas tiempo postergando y que sabes que deberías enfrentar cuanto antes? Escríbelo en los comentarios. Capítulo 7. La rutina estoica de 10 minutos que puede cambiar tu día. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, es posible que te estés preguntando cómo llevar estos principios a la práctica de una manera sencilla. La buena noticia es que no necesitas despertarte 2 horas antes, ni seguir una rutina complicada, ni transformar por completo tu estilo de vida. Lo que los estoicos nos enseñan es que los grandes cambios suelen comenzar con acciones pequeñas, realizadas de forma constante. Por eso, en lugar de intentar hacer más cosas cada mañana, el objetivo es hacer las cosas correctas. Bastan unos pocos minutos de intención consciente para cambiar la dirección de todo un día. Imagina que mañana despiertas y decides no tocar inmediatamente tu teléfono. Durante los primeros minutos permaneces en silencio y permites que tu mente despierte sin interrupciones. Después, te preguntas qué obstáculos podrían aparecer durante la jornada y cómo quieres responder cuando lleguen. A continuación, separas mentalmente aquello que depende de ti de aquello que está fuera de tu control. Finalmente, eliges la cualidad que quieres representar durante el día y defines cuál será la acción importante que realizarás antes de buscar comodidad o entretenimiento. No parece una rutina espectacular y precisamente ahí reside su poder. Cada uno de estos pasos cumple una función específica. El silencio inicial evita que entregues tu atención al mundo demasiado pronto. La anticipación de obstáculos reduce la frustración cuando aparecen dificultades. La distinción entre lo controlable y lo incontrolable protege tu energía mental. La elección consciente de una identidad fortalece tu carácter y la decisión de actuar primero sobre lo importante crea impulso para el resto del día. Juntos forman un sistema que te ayuda a comenzar la mañana desde la intención en lugar de hacerlo desde la reacción. Lo más interesante es que el verdadero cambio no ocurre porque esta rutina elimine los problemas de tu vida. Los problemas seguirán existiendo. Habrá días buenos y días difíciles. Lo que cambia es la persona que los enfrenta. Con el tiempo, comienzas a desarrollar una mente más tranquila, más disciplinada y más resistente ante las circunstancias. Y esa transformación interior termina reflejándose en todas las áreas de tu vida. Ahora dime en los comentarios, de todos los hábitos que hemos visto hasta ahora, ¿cuál crees que tendría el mayor impacto en tus mañanas si comenzaras a practicarlo desde mañana mismo? Capítulo 8. La verdadera batalla nunca fue contra el mundo. Después de escuchar todo esto, podrías pensar que el objetivo de una mañana estoica es tener días perfectos, libres de estrés, problemas o dificultades. Pero esa nunca fue la meta.
Los estoicos sabían que el mundo seguiría siendo impredecible. Habría retrasos, decepciones, personas difíciles, cambios inesperados y momentos de incertidumbre. Ninguna rutina puede eliminar por completo esas realidades. La diferencia está en que una persona preparada deja de verlas como enemigos y comienza a entenderlas como parte natural de la experiencia humana. Y cuando ocurre ese cambio de perspectiva, algo extraordinario sucede. La vida deja de sentirse como una lucha constante. La mayoría de las personas pasa años intentando controlar lo que ocurre fuera de ellas. Intentan controlar las opiniones ajenas, las circunstancias, los resultados y el comportamiento de quienes las rodean. Sin embargo, cuanto más persiguen ese control imposible, más frustración acumulan. Los estoicos descubrieron que la paz no aparece cuando el mundo finalmente obedece nuestros deseos. La paz aparece cuando desarrollamos la capacidad de mantenernos firmes incluso cuando el mundo no lo hace. Esa es la razón por la que una mente entrenada puede permanecer tranquila en situaciones que derrumbarían emocionalmente a alguien que nunca aprendió a gobernarse a sí mismo. Cada mañana representa una nueva oportunidad para practicar esta filosofía. No porque vayas a convertirte en una persona perfecta de un día para otro, sino porque tendrás una nueva ocasión para elegir tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. Habrá días en los que lo harás mejor y otros en los que volverás a caer en viejos hábitos. Eso también forma parte del proceso. Lo importante no es alcanzar una perfección imposible, sino regresar una y otra vez al camino de la conciencia, la disciplina y el dominio propio. Al final, la verdadera batalla nunca fue contra el tráfico, contra las personas difíciles, contra los problemas o contra las circunstancias. La verdadera batalla siempre ha sido interna. Es la lucha entre reaccionar o responder, entre vivir en piloto automático o actuar con intención, entre dejar que el mundo dirija tu mente o convertirte en el guardián de ella. Y ahora quiero preguntarte algo. Después de todo lo que hemos hablado en este video, ¿cuál es la lección que más te ha impactado y que te gustaría empezar a aplicar en tu vida desde hoy? Escríbela en los comentarios. Conclusión: el día que cambia tu vida no es mañana, es hoy. A menudo pensamos que los grandes cambios ocurren de manera repentina. Imaginamos que un día despertaremos con más disciplina, más claridad, más confianza o más fuerza de voluntad. Pero la realidad es mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más exigente. La vida cambia cuando cambiamos las pequeñas decisiones que repetimos cada día. Y pocas decisiones son tan importantes como la forma en que elegimos comenzar nuestras mañanas. Porque esos primeros minutos no solo influyen en las horas siguientes, poco a poco terminan moldeando nuestro carácter, nuestras acciones y el rumbo completo de nuestra vida. A partir de hoy, ya sabes algo que muchas personas pasan años sin comprender. Sabes que no necesitas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor para vivir con mayor tranquilidad. Sabes que puedes prepararte para los obstáculos antes de que aparezcan, concentrarte en aquello que depende de ti y decidir conscientemente quién quieres ser frente a cada desafío. También sabes que la disciplina no nace de la motivación, sino de la capacidad de actuar incluso cuando sería más cómodo no hacerlo. Y aunque estos principios son simples, tienen el poder de transformar profundamente la manera en que experimentas cada día. La próxima vez que abras los ojos por la mañana, recuerda que tendrás una elección. Podrás hacer lo mismo que hace la mayoría, entregar inmediatamente tu atención al ruido del mundo y pasar el resto del día reaccionando a lo que ocurra. O podrás detenerte unos minutos, recuperar el control de tu mente y comenzar la jornada desde la intención en lugar de hacerlo desde el impulso. Esa decisión puede parecer pequeña,
pero es precisamente en esas pequeñas decisiones donde se construyen las grandes transformaciones. Si este video te ha aportado valor, asegúrate de suscribirte al canal para seguir aprendiendo cómo aplicar la sabiduría estoica a los desafíos de la vida moderna. Y si conoces a alguien que necesita recuperar el control de su mente, de sus emociones o de sus días, comparte este video con esa persona. Gracias por acompañarme hasta el final, por dejar tu comentario y por formar parte de esta comunidad. Todo ese apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que pueda generar un impacto positivo en la vida de más personas. Y antes de irte, quiero leerte en los comentarios. ¿Qué hábito vas a poner en práctica mañana mismo después de ver este video? ¿Y si te dijera que muchas de las cosas que más deseas podrían estar alejándose precisamente porque las estás persiguiendo con demasiada fuerza? Parece una contradicción, pero piénsalo por un momento. Cuanto más desesperadamente buscas la felicidad, más ansiedad sientes. Cuanto más necesitas que alguien te valore, más inseguro te vuelves. Cuanto más te obsesionas con una oportunidad, más frustración experimentas cuando no llega. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Has intentado esforzarte más, pensar más, controlar más, pero los resultados siguen sin aparecer como esperabas. Lo que casi nadie te explica es que existe una diferencia enorme entre trabajar por algo y depender emocionalmente de ello. Los antiguos estoicos entendieron una verdad que sigue siendo igual de poderosa hoy. Cuando conviertes un resultado en una necesidad, le entregas el control de tu paz mental. Y es entonces cuando aparecen la impaciencia, el miedo, la frustración y ese constante sentimiento de que algo falta. Pero cuando aprendes a soltar esa necesidad, ocurre algo inesperado. Recuperas tu libertad, tu energía y tu claridad. Y si este mensaje llegó hasta ti hoy, quizá no sea una casualidad. Por eso quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Confío en el proceso de mi vida». Hazlo como un recordatorio de que no todo tiene que ocurrir inmediatamente para estar ocurriendo. También suscríbete al canal si quieres seguir fortaleciendo tu mente con las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Y si conoces a alguien que esté cansado de perseguir respuestas, amor, éxito o tranquilidad sin encontrarlos, comparte este video con esa persona. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de videos. Gracias por formar parte de esta comunidad, porque en los próximos minutos descubrirás por qué dejar de buscar no significa rendirse, por qué el desapego no es indiferencia y por qué algunas de las mejores cosas de la vida aparecen cuando dejas de necesitarlas para sentirte completo. Quédate hasta el final, porque la reflexión que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el éxito, la felicidad, el amor y la paz interior. Capítulo 1. La paradoja que nadie entiende. Existe una paradoja que la mayoría de las personas pasa años sin descubrir. Cuanto más desesperadamente persigues algo, más parece alejarse de ti. Ocurre con el amor, con el éxito, con la felicidad e incluso con la tranquilidad que tanto anhelas. Creemos que la solución consiste en esforzarnos más, pensar más y preocuparnos más, pero muchas veces esa misma intensidad termina convirtiéndose en el obstáculo. Lo que comenzó como un deseo legítimo se transforma poco a poco en una necesidad emocional. Y es ahí donde empieza el verdadero problema. Cuando tu bienestar depende de obtener algo que aún no tienes, tu mente entra en un estado constante de carencia. Ya no disfrutas el presente porque estás obsesionado con el futuro.
Ya no valoras lo que has construido porque toda tu atención está puesta en aquello que falta. Sin darte cuenta, comienzas a vivir con la sensación de que tu vida está incompleta. Y mientras más importante parece ese objetivo, más ansiedad genera su ausencia. Es una trampa silenciosa que consume energía, claridad y paz mental. Los estoicos entendieron esta realidad hace siglos. Sabían que el sufrimiento no aparece únicamente porque algo nos falta, sino porque nos convencemos de que no podemos estar bien hasta conseguirlo. Marco Aurelio observaba que gran parte de la angustia humana nace de intentar controlar lo que aún no ha ocurrido. Queremos que las cosas lleguen ahora, bajo nuestras condiciones y siguiendo nuestros planes. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Tiene sus propios tiempos, sus propios procesos y muchas veces sus propias lecciones. Lo más interesante es que muchas personas encuentran aquello que buscaban justo cuando dejan de convertirlo en una necesidad. No porque abandonen sus metas, sino porque dejan de depender de ellas para sentirse completas. En ese momento recuperan la calma, vuelven a ser auténticas y empiezan a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Porque a veces no es la falta de resultados lo que te bloquea, sino la obsesión con obtenerlos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué es aquello que más deseas en este momento y que tal vez has estado persiguiendo con demasiada desesperación? Capítulo 2. El error que nos enseñaron desde pequeños. Desde que somos niños, recibimos un mensaje que parece inofensivo, pero que termina condicionando gran parte de nuestra vida adulta. Nos enseñan que debemos perseguir constantemente aquello que queremos, que nunca debemos dejar de buscar, y que cuanto más deseemos algo, más posibilidades tendremos de conseguirlo. Aunque el esfuerzo y la disciplina son importantes, muchas personas terminan confundiendo el compromiso con la obsesión. Crecen creyendo que pensar todo el día en una meta, preocuparse constantemente por ella y angustiarse por no haberla alcanzado es una señal de determinación, cuando en realidad suele ser una señal de apego. Por eso tantas personas viven agotadas emocionalmente. No solo trabajan para conseguir sus objetivos, sino que además cargan con el peso mental de preguntarse cada día cuándo llegarán los resultados. Revisan constantemente si han avanzado lo suficiente, comparan su progreso con el de otros y sienten que siempre están retrasadas respecto a donde deberían estar. Poco a poco, la vida deja de convertirse en una experiencia para convertirse en una evaluación permanente. Cada día parece una prueba que deben aprobar y cada retraso se siente como un fracaso personal. Séneca advirtió algo que sigue siendo sorprendentemente actual. Decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando vivimos obsesionados con obtener algo. No solo enfrentamos los desafíos reales del camino, sino también todos los escenarios negativos que nuestra mente inventa. Empezamos a sufrir por problemas que todavía no existen, por rechazos que aún no han ocurrido y por pérdidas que quizás jamás sucederán. Mientras tanto, el presente se nos escapa entre preocupaciones y expectativas que rara vez coinciden con la realidad. El gran error no es tener metas ni aspiraciones. El error es creer que nuestra paz depende de alcanzarlas. Los estoicos no enseñaban a renunciar a los objetivos, sino a liberarse de la dependencia emocional hacia los resultados. Porque cuando tu felicidad depende de algo externo, siempre vivirás vulnerable a las circunstancias. Pero cuando aprendes a disfrutar el proceso y a enfocarte en lo que sí está bajo tu control, recuperas una tranquilidad que ninguna meta puede darte. Y ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que pensar demasiado en algo terminó generándote más ansiedad que soluciones?
Capítulo 3. Marco Aurelio y la trampa de necesitar que las cosas ocurran ya. Uno de los mayores enemigos de la paz interior no es el fracaso, ni la incertidumbre, ni siquiera los obstáculos. Es la impaciencia. Vivimos en una época donde todo parece estar diseñado para obtener resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, cambios rápidos y recompensas rápidas. Y cuando algo importante tarda más de lo esperado, comenzamos a sentir que algo está mal. Nos desesperamos, dudamos de nosotros mismos y cuestionamos el proceso. Sin embargo, Marco Aurelio comprendió que gran parte de nuestro sufrimiento nace precisamente de esa necesidad constante de acelerar aquello que tiene su propio ritmo natural. Piensa en una semilla plantada en la tierra. Nadie espera que se convierta en un árbol al día siguiente. Entendemos que necesita tiempo para desarrollar raíces antes de crecer hacia la superficie. Pero curiosamente, no aplicamos esa misma lógica a nuestra vida. Queremos que una relación se construya de inmediato, que una oportunidad aparezca cuando nosotros la deseamos, o que nuestros esfuerzos den frutos exactamente cuando lo hemos planeado. Y cuando eso no ocurre, comenzamos a luchar contra la realidad, no porque el resultado sea imposible, sino porque no está llegando con la velocidad que nuestra mente exige. La filosofía estoica enseña que hay una diferencia enorme entre trabajar por algo y exigir que suceda inmediatamente. Cuando exiges resultados instantáneos, tu atención deja de estar en tus acciones y se enfoca en aquello que aún no puedes controlar. Empiezas a medir cada día según lo que has obtenido en lugar de valorar quién te estás convirtiendo durante el proceso. Y cuanto más haces eso, más frustración acumulas, porque el crecimiento real rara vez es visible de un día para otro. La mayoría de las transformaciones importantes ocurren lentamente, en silencio y lejos de la impaciencia de quienes solo observan los resultados. Marco Aurelio recordaba constantemente que la naturaleza tiene sus propios tiempos y que la sabiduría consiste en colaborar con ellos, no en luchar contra ellos. Cuando entiendes esto, dejas de vivir obsesionado con el cuándo y comienzas a concentrarte en el qué. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué decisión correcta puedes tomar ahora? ¿Qué acción depende de ti en este momento? Esa forma de pensar no solo reduce la ansiedad, sino que también te permite avanzar con mucha más claridad. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna situación en tu vida donde la impaciencia te esté haciendo sufrir más que el problema en sí? Capítulo 4. ¿Por qué la obsesión aleja lo que deseas? Existe una razón por la que muchas veces aquello que más perseguimos parece escapar de nuestras manos. No se trata de mala suerte ni de una conspiración del destino. Se trata de cómo cambia nuestra forma de pensar y actuar cuando convertimos un deseo en una necesidad. Cuando quieres algo de manera saludable, actúas con claridad, paciencia y confianza. Pero cuando sientes que necesitas desesperadamente obtenerlo para sentirte bien contigo mismo, comienzas a actuar desde el miedo. Y el miedo rara vez nos permite mostrar nuestra mejor versión. Piensa en alguien que busca constantemente la aprobación de los demás. Al principio puede parecer una actitud inofensiva, pero con el tiempo esa necesidad empieza a modificar su comportamiento. Comienza a decir lo que otros quieren escuchar. Evita expresar sus verdaderas opiniones y vive pendiente de las reacciones ajenas. Lo mismo ocurre con quien busca amor desesperadamente, con quien necesita alcanzar una meta para sentirse valioso, o con quien depende de un resultado específico para sentirse en paz. Sin darse cuenta, deja de actuar con autenticidad y empieza a actuar con ansiedad. Y las personas perciben esa energía mucho más de lo que imaginamos. La psicología moderna ha observado que cuando una persona está excesivamente enfocada en un resultado,
aumenta su nivel de estrés y reduce su capacidad para disfrutar el proceso. La mente entra en un estado constante de vigilancia, analizando cada detalle, buscando señales y anticipando posibles problemas. Esto genera agotamiento emocional y dificulta la toma de decisiones. En lugar de responder con calma a las circunstancias, reaccionamos impulsivamente porque sentimos que hay demasiado en juego. Paradójicamente, cuanto más intentamos controlar el resultado, menos control tenemos sobre nosotros mismos. Por eso los estoicos insistían en la importancia del desapego, no porque estuvieran en contra de los deseos o las metas, sino porque entendían que la obsesión nubla el juicio. Cuando dejas de necesitar algo desesperadamente, recuperas tu capacidad de actuar con serenidad. Ya no te mueve el miedo a perder, sino el deseo de hacer las cosas bien. Y desde ese estado de calma suelen surgir mejores decisiones, mejores relaciones y mejores oportunidades. Porque muchas veces lo que aleja aquello que deseas no es la falta de esfuerzo, sino la tensión constante con la que lo persigues. Y ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has notado que cuanto más intentabas forzar algo en tu vida, más difícil parecía conseguirlo? Capítulo 5. Epícteto y el momento en que recuperas tu poder. Si hubiera una sola enseñanza capaz de transformar por completo la manera en que enfrentamos la vida, probablemente sería esta: no todo depende de ti. Puede parecer una idea simple, pero la mayoría de las personas vive como si tuviera la responsabilidad de controlar cosas que jamás han estado bajo su dominio. Intentan controlar las opiniones de los demás, las decisiones ajenas, las oportunidades que aparecen, los resultados de sus esfuerzos e incluso el futuro. Y cuanto más intentan hacerlo, más frustradas se sienten, porque están librando una batalla imposible de ganar. Están exigiéndose poder sobre cosas que nunca les pertenecieron. Epícteto enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando aprendemos a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Dependen de ti tus decisiones, tus acciones, tus valores, tu actitud y la forma en que respondes a las circunstancias. Pero no dependen de ti los resultados finales, el comportamiento de otras personas, el reconocimiento que recibas, ni el momento exacto en que ocurrirán ciertas cosas. El problema aparece cuando mezclamos ambas categorías. Empezamos a sufrir por cuestiones que están fuera de nuestro alcance y descuidamos aquello sobre lo que sí tenemos influencia real. Imagina a alguien que da lo mejor de sí en un proyecto importante. Puede trabajar con disciplina, prepararse, aprender y mejorar constantemente. Todo eso está bajo su control. Pero si convierte el resultado final en una necesidad absoluta, su tranquilidad desaparecerá. Vivirá pendiente de factores externos que no puede manejar completamente. En cambio, cuando comprende que su responsabilidad termina donde comienzan las circunstancias ajenas, algo cambia dentro de él. La presión disminuye, la mente se aclara y el esfuerzo deja de sentirse como una carga insoportable. Este es el momento en que recuperas tu poder, no cuando logras controlar la vida, sino cuando dejas de intentarlo. No cuando obtienes todo lo que deseas, sino cuando comprendes que tu paz no depende de ello. Porque la verdadera fortaleza no consiste en dominar el mundo exterior, sino en gobernar tu mundo interior. Y cuando haces esa distinción, descubres una libertad que nadie puede quitarte. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué situación de tu vida te está robando energía porque intentas controlar algo que en realidad nunca ha dependido de ti? Capítulo 6. La paradoja del amor aparece cuando dejas de necesitarlo. Pocas áreas de la vida reflejan mejor esta paradoja que el amor.
Muchas personas pasan años buscándolo con desesperación, convencidas de que encontrar a alguien resolverá su sensación de vacío, inseguridad o soledad. Depositan tantas expectativas en una relación que terminan convirtiéndola en una necesidad emocional. Y cuando eso ocurre, dejan de buscar una conexión genuina para empezar a buscar una solución a sus carencias internas. El problema es que ninguna persona puede sostener por mucho tiempo el peso de convertirse en la fuente exclusiva de felicidad de alguien más. Cuando necesitas amor para sentirte completo, comienzas a actuar desde el miedo. Temes ser rechazado, temes no ser suficiente, temes perder a la otra persona y temes quedarte solo. Esos temores influyen en cada conversación, en cada decisión y en cada expectativa. Poco a poco, la relación deja de construirse sobre la libertad y comienza a construirse sobre la dependencia. Y aunque muchas veces no somos conscientes de ello, las personas suelen percibir esa necesidad. Porque existe una gran diferencia entre compartir tu vida con alguien y aferrarte a alguien para llenar un vacío que solo tú puedes resolver. Por el contrario, cuando aprendes a estar bien contigo mismo, algo cambia profundamente. Ya no buscas a alguien para que te complete, sino para compartir lo que ya has construido dentro de ti. Tu valor deja de depender de la atención que recibes y tu tranquilidad deja de depender de la presencia constante de otra persona. Desde esa posición surge una confianza mucho más auténtica. No porque ya no desees amor, sino porque ya no lo necesitas para sentirte digno, valioso o feliz. Y es precisamente ahí donde comienzan las relaciones más sanas, porque nacen de la elección y no de la desesperación. Los estoicos comprendían que la mejor forma de relacionarse con los demás era desde la plenitud interior. Sabían que todo lo externo puede cambiar en cualquier momento, pero que la estabilidad emocional debe construirse desde dentro. Cuando dejas de perseguir amor como si fuera una necesidad urgente, recuperas tu autenticidad, tu calma y tu libertad. Y paradójicamente, es en ese estado donde las conexiones más significativas suelen aparecer. Porque las personas se sienten atraídas por quienes disfrutan de su propia compañía y no por quienes intentan escapar constantemente de su soledad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que alguna vez has confundido el deseo de amar con la necesidad de sentirte completo a través de otra persona? Capítulo 7. La paradoja del éxito llega cuando dejas de perseguir la aprobación. Muchas personas dicen que buscan el éxito, pero si observan con honestidad sus motivaciones, descubrirán que en realidad están buscando algo diferente. Aprobación. Quieren demostrar que son capaces, que tienen valor, que merecen respeto o que son tan importantes como los demás. El problema es que cuando el éxito se convierte en una herramienta para obtener validación externa, nunca parece ser suficiente. Siempre aparece una nueva meta, una nueva comparación o alguien que parece haber logrado más. Y así comienza una carrera interminable donde la satisfacción dura apenas unos momentos antes de ser reemplazada por una nueva necesidad. Esta es una de las trampas más comunes de la vida moderna. Muchas personas trabajan durante años convencidas de que serán felices cuando alcancen cierto nivel económico, cierto reconocimiento o determinada posición social. Pero cuando finalmente llegan allí, descubren que la sensación de plenitud que esperaban no dura tanto como imaginaban. La mente se adapta rápidamente a los logros y empieza a buscar el siguiente objetivo. Lo que ayer parecía extraordinario hoy se convierte en algo normal. Y entonces vuelven a sentir que aún les falta algo para estar completamente satisfechos.
Los estoicos entendían que el valor de una persona no depende de los aplausos que recibe. Séneca advertía que quien vive pendiente de la opinión de los demás entrega su tranquilidad a personas que no puede controlar. Por eso insistía en que la verdadera medida del éxito no está en lo que otros piensan de nosotros, sino en la calidad de nuestro carácter. Cuando dejas de trabajar para impresionar y comienzas a trabajar para crecer, todo cambia. El esfuerzo deja de ser una búsqueda desesperada de reconocimiento y se convierte en una expresión natural de quién eres y de los principios que eliges seguir. Curiosamente, muchas de las personas que alcanzan grandes resultados llegan a ellos cuando dejan de obsesionarse con la imagen que proyectan. Se enfocan en aprender, mejorar, servir y disfrutar el proceso. Ya no trabajan para demostrar algo al mundo, sino porque encuentran sentido en lo que hacen. Y es precisamente esa libertad la que les permite desarrollar todo su potencial. Porque el éxito más sólido suele llegar como consecuencia de un trabajo bien hecho, no como resultado de una necesidad constante de aprobación. Ahora quiero preguntarte, ¿estás persiguiendo una meta porque realmente la deseas o porque esperas que los demás te valoren más cuando la consigas? Conclusión: cuando dejas de buscar, todo llega. Después de todo lo que hemos reflexionado juntos, quizás hayas comenzado a comprender que este mensaje nunca trató de abandonar tus sueños, renunciar a tus metas o conformarte con menos de lo que deseas. En realidad, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de dejar de vivir como si tu felicidad estuviera retenida en algún punto del futuro. Porque durante demasiado tiempo nos hicieron creer que la paz llegaría después del éxito, que la felicidad aparecería después de encontrar a la persona correcta y que la tranquilidad sería la recompensa final después de resolver todos nuestros problemas. Pero la vida tiene una forma muy distinta de funcionar. La paz no es una recompensa que recibes al final del camino. La paz es la forma en que eliges caminar. Los estoicos comprendieron que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de exigirle a la vida que siga nuestros planes. No porque dejemos de actuar, sino porque dejamos de depender emocionalmente de los resultados. Seguimos trabajando, seguimos creciendo, seguimos construyendo, pero ya no vivimos atrapados por la ansiedad de controlar aquello que nunca estuvo bajo nuestro dominio. Y cuando esa presión desaparece, algo extraordinario sucede. La mente se vuelve más clara. Las decisiones se vuelven más inteligentes, las relaciones se vuelven más auténticas y aquello que antes parecía tan lejano comienza a acercarse de forma natural. Quizá la mayor ironía de la existencia es que muchas veces encontramos lo que buscábamos justo cuando dejamos de perseguirlo desesperadamente. El amor aparece cuando aprendemos a disfrutar nuestra propia compañía. La tranquilidad llega cuando dejamos de luchar contra cada incertidumbre. El éxito surge cuando nos enamoramos del proceso más que del reconocimiento. No porque el universo nos esté poniendo a prueba, sino porque dejamos de actuar desde la carencia y comenzamos a actuar desde la plenitud. Dejamos de decir, necesito esto para ser feliz, y empezamos a decir, ya soy suficiente mientras trabajo por ello. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Por eso, si hay una idea que quiero que recuerdes después de terminar este video, es esta: no persigas tanto las cosas que olvides construir la persona capaz de recibirlas. Enfócate en tu carácter, en tu disciplina, en tu paz interior, en tu capacidad para actuar correctamente incluso cuando los resultados tardan en llegar. Porque aquello que está destinado a formar parte de tu vida encontrará su momento. Y mientras ese momento llega,
tienes algo mucho más importante que hacer: convertirte en alguien que ya no necesita desesperadamente nada externo para sentirse completo. Antes de irte, quiero que escribas en los comentarios la frase: confío en el proceso de mi vida. Quiero que esa frase sea un recordatorio de todo lo que hemos hablado hoy. Si este video te aportó valor, suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu mente con las enseñanzas del estoicismo y compártelo con alguien que esté pasando por una etapa de ansiedad, impaciencia o incertidumbre. Tal vez estas palabras sean exactamente lo que necesita escuchar en este momento. Gracias por acompañarme hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Y recuerda, cuando dejas de buscar desesperadamente aquello que te falta, descubres algo mucho más valioso: que la paz que estabas buscando siempre estuvo dentro de ti. ¿Cuántas veces has pensado que necesitas un cambio enorme para transformar tu vida? Quizás has esperado el momento perfecto para empezar, la motivación adecuada para actuar o una oportunidad extraordinaria que marque un antes y un después. Pero mientras esperas ese gran momento, los días siguen pasando. Y lo más sorprendente es que las personas que terminan construyendo vidas extraordinarias casi nunca lo hacen gracias a una decisión gigantesca. Lo hacen gracias a pequeñas acciones que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que con el tiempo terminan cambiándolo todo. La mayoría de las personas fracasa porque subestima el poder de lo pequeño. Quieren resultados rápidos, cambios inmediatos y recompensas visibles. Cuando estas no llegan, abandonan. Sin embargo, existe una ley silenciosa que está actuando todos los días, te des cuenta o no. Una ley capaz de convertir una simple decisión repetida en una transformación radical. Lo que haces hoy puede parecer insignificante, pero dentro de un año podría ser la diferencia entre seguir exactamente donde estás o convertirte en alguien completamente distinto. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la frase: hoy empiezo mi 1%. Quiero que sea un compromiso contigo mismo, no conmigo. Y si te gusta el contenido que ayuda a fortalecer la mente, desarrollar disciplina y aplicar el estoicismo en la vida real, suscríbete al canal. También te invito a compartir este video con alguien que esté intentando mejorar su vida, pero sienta que no avanza. Cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes uno de nuestros videos nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y quizás no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Tal vez llegaste aquí en el momento exacto en el que necesitabas comprender una verdad que puede cambiar tu forma de ver el éxito, los hábitos y tu futuro. Porque durante los próximos minutos descubrirás por qué los grandes resultados nacen de cambios aparentemente insignificantes, por qué la mayoría abandona antes de tiempo y cómo puedes utilizar la ley del 1% para construir una vida que hoy parece estar fuera de tu alcance. Quédate hasta el final, porque una vez que entiendas este principio, nunca volverás a mirar tus decisiones diarias de la misma manera. Capítulo 1. El mayor error de quienes quieren cambiar su vida. La mayoría de las personas cree que necesita hacer algo extraordinario para obtener resultados extraordinarios. Por eso comienzan una nueva etapa de sus vidas llenos de entusiasmo. Establecen metas ambiciosas y se prometen que esta vez todo será diferente. Sin embargo, después de algunos días o semanas, la motivación comienza a desaparecer. No porque el objetivo sea imposible, sino porque los resultados no aparecen con la velocidad que esperaban. Hemos sido educados para buscar recompensas inmediatas, y cuando éstas no llegan, empezamos a pensar que estamos perdiendo el tiempo. Sin darnos cuenta, confundimos la falta de resultados visibles con la falta de progreso real.
Este es uno de los errores más costosos que una persona puede cometer. Cuando decides mejorar cualquier área de tu vida, los cambios más importantes no suelen verse de inmediato. Antes de que cambie tu cuerpo, cambia tu rutina. Antes de que cambien tus ingresos, cambia tu forma de pensar. Antes de que cambie tu carácter, cambian tus decisiones diarias. El problema es que la mayoría de las personas solo presta atención a lo que puede observar en la superficie. Si no ven una diferencia evidente, concluyen que nada está ocurriendo. Y es precisamente esa interpretación equivocada la que los lleva a abandonar procesos que podrían haber transformado completamente su futuro. James Clear popularizó una idea que explica perfectamente este fenómeno: el valle de la decepción. Es ese periodo en el que el esfuerzo parece mucho mayor que la recompensa. Imagina que plantas una semilla y durante semanas observas la tierra sin ver ningún cambio. Desde fuera parecería que no está sucediendo nada, pero debajo de la superficie las raíces están creciendo y preparándose para sostener algo mucho más grande. Lo mismo ocurre con los hábitos, la disciplina y el desarrollo personal. Gran parte del crecimiento sucede en silencio, lejos de los aplausos, lejos de los resultados visibles y lejos de cualquier reconocimiento inmediato. Los estoicos comprendían esta realidad mejor que nadie. Sabían que una vida sólida no se construye a través de actos heroicos ocasionales, sino mediante pequeñas acciones repetidas con constancia. Marco Aurelio no buscaba transformarse de un día para otro. Buscaba ser un poco mejor que el día anterior. Y esa es la mentalidad que exploraremos a lo largo de este video. Porque cuando entiendes que el progreso verdadero es lento, silencioso y acumulativo, dejas de obsesionarte con los resultados inmediatos y comienzas a confiar en el proceso. Ahora dime en los comentarios, ¿qué meta importante abandonaste alguna vez porque sentiste que no estabas avanzando lo suficientemente rápido? Capítulo 2. La ley del 1% y el efecto compuesto. Existe una razón por la que algunas personas parecen avanzar constantemente, mientras otras permanecen atrapadas durante años en el mismo lugar. No siempre es cuestión de talento, inteligencia o suerte. Muchas veces la diferencia está en algo mucho más simple: entender que las pequeñas mejoras, cuando se repiten durante suficiente tiempo, producen resultados desproporcionadamente grandes. El problema es que nuestro cerebro está diseñado para notar los cambios bruscos, no los cambios graduales. Por eso solemos ignorar el enorme poder de una mejora del 1%. Nos parece demasiado pequeña para marcar una diferencia. Pensamos que leer unas páginas al día, caminar unos minutos o ahorrar una pequeña cantidad de dinero es insignificante. Sin embargo, son precisamente esas acciones aparentemente pequeñas las que terminan transformando una vida entera. Imagina que cada día mejoras apenas un poco en una habilidad, en tu disciplina o en tu forma de pensar. Al principio no notarás una diferencia importante. Incluso después de varias semanas, los cambios podrían parecer mínimos. Pero el progreso no funciona de forma lineal, funciona de manera acumulativa. Cada pequeña mejora se construye sobre la anterior, igual que una bola de nieve que comienza siendo pequeña y termina convirtiéndose en algo imposible de ignorar. Lo interesante es que el efecto compuesto no genera resultados espectaculares al inicio. Su verdadero poder aparece cuando el tiempo empieza a multiplicar cada esfuerzo realizado. Por eso muchas personas abandonan demasiado pronto, justo antes de que los beneficios comiencen a hacerse visibles. Piensa en dos personas. La primera decide mejorar apenas un poco cada día. Lee algunas páginas, cuida mejor su salud, aprende algo nuevo y trabaja constantemente en sí misma. La segunda decide mantenerse exactamente igual y posponer cualquier cambio para más adelante. Durante semanas, ambas vidas parecen casi idénticas. Incluso durante algunos meses, la diferencia puede ser difícil de notar.
Pero después de un año, después de 5 años o después de una década, la distancia entre ambas personas puede ser enorme. Lo que parecía una diferencia insignificante al principio, termina convirtiéndose en una diferencia extraordinaria. Esa es la verdadera magia del efecto compuesto. Los resultados más grandes suelen nacer de acciones tan pequeñas que la mayoría de las personas las subestima. Los estoicos entendían perfectamente este principio, aunque no lo llamaran de esa manera. Sabían que el carácter se construye decisión tras decisión, día tras día. No se preocupaban por cambiar toda su vida en una sola jornada. Se concentraban en hacer correctamente la tarea que tenían delante y repetir ese esfuerzo una y otra vez. La ley del 1% nos recuerda que no necesitamos convertirnos en una persona completamente diferente mañana. Solo necesitamos ser ligeramente mejores hoy que ayer. Y cuando esa mejora se repite durante suficiente tiempo, los resultados terminan siendo mucho más grandes de lo que imaginamos. Ahora quiero preguntarte algo. Si pudieras mejorar solo un aspecto de tu vida en un 1% a partir de hoy, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios. Capítulo 3. Los estoicos ya conocían este principio hace 2000 años. Cuando escuchamos hablar sobre hábitos, crecimiento personal o mejora continua, es fácil pensar que se trata de ideas modernas. Sin embargo, mucho antes de que existieran los libros sobre productividad o las investigaciones sobre comportamiento humano, los filósofos estoicos ya habían comprendido una verdad fundamental. Una vida extraordinaria no se construye mediante cambios repentinos, sino a través de pequeñas acciones repetidas con constancia. Para ellos, el objetivo no era alcanzar la perfección de un día para otro. El verdadero propósito era avanzar, aunque fuera lentamente, hacia una mejor versión de uno mismo. Sabían que el carácter no se forma en los grandes momentos de la vida, sino en las decisiones aparentemente insignificantes que tomamos cada día cuando nadie nos está observando. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su época, nunca escribió sobre la necesidad de transformarse radicalmente de la noche a la mañana. En sus reflexiones personales se enfocaba constantemente en algo mucho más práctico: corregir pequeñas debilidades, controlar mejor sus emociones, actuar con más sabiduría y cumplir con su deber diario. Entendía que cada jornada era una nueva oportunidad para mejorar un poco. No buscaba convertirse en un hombre perfecto. Buscaba convertirse en un hombre mejor que el que había sido el día anterior. Esa mentalidad es precisamente la esencia de la ley del 1%. No se trata de cambios espectaculares, sino de progreso constante. Séneca también advirtió sobre uno de los mayores peligros para cualquier persona que desea crecer: la impaciencia. Observó que muchos abandonan porque esperan resultados inmediatos y pierden la confianza cuando estos no aparecen. Por eso insistía en que el progreso auténtico suele ser silencioso y gradual. A menudo creemos que no estamos avanzando porque no vemos cambios externos, pero mientras mantenemos nuestras acciones correctas, algo está ocurriendo en nuestro interior. Nuestra mente se fortalece, nuestra disciplina aumenta y nuestro carácter comienza a consolidarse. Los estoicos comprendían que antes de cambiar nuestras circunstancias, debemos cambiar la forma en que actuamos frente a ellas. Epicteto llevó esta idea todavía más lejos al enseñar que nadie se vuelve sabio por una decisión aislada. La sabiduría surge de la práctica constante. Del mismo modo que un atleta desarrolla fuerza entrenando repetidamente, una persona desarrolla fortaleza mental, enfrentando cada día pequeñas pruebas con la actitud correcta. La paciencia, la disciplina, la templanza y el autocontrol no aparecen de repente. Son el resultado de miles de pequeñas elecciones acumuladas a lo largo del tiempo. Y quizás esa sea una de las lecciones más valiosas que los estoicos pueden enseñarnos hoy.
No necesitas cambiar toda tu vida esta semana. Solo necesitas ganar la pequeña batalla que tienes delante. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál crees que es la virtud estoica que más necesitas desarrollar en este momento de tu vida? Capítulo 4. Tu identidad se construye en microdecisiones. La mayoría de las personas intenta cambiar sus resultados sin darse cuenta de que los resultados son solo una consecuencia. Quieren tener más disciplina, mejor salud, más confianza o más éxito, pero siguen pensando y actuando de la misma manera que antes. Aquí es donde aparece una de las ideas más poderosas detrás de la ley del 1%. Cada pequeña acción que realizas no solo produce un resultado externo, también envía un mensaje a tu mente sobre quién eres. Cuando cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, aunque sea pequeña, estás reforzando una nueva identidad. Cuando eliges actuar de acuerdo con tus valores, en lugar de tus impulsos, estás construyendo una nueva versión de ti mismo. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de preguntarte qué quieres conseguir y comienzas a preguntarte en quién quieres convertirte. Piensa en una persona que quiere ser más saludable. Muchas veces se enfoca únicamente en perder peso o mejorar su apariencia. Pero cada vez que elige caminar unos minutos, beber más agua o comer mejor, está haciendo algo más importante que acercarse a una meta. Está acumulando evidencia de que es alguien que cuida de sí mismo. Lo mismo ocurre con quien desea ser más disciplinado. No se convierte en una persona disciplinada cuando alcanza un gran objetivo. Se convierte en una persona disciplinada cada vez que hace lo que debe hacer, incluso cuando no tiene ganas. La identidad no aparece después de las acciones. La identidad se construye a través de las acciones repetidas. Por eso, los cambios pequeños son tan poderosos. Son fáciles de ignorar porque parecen insignificantes, pero cada uno funciona como un voto a favor del tipo de persona que desea ser. Leer 10 páginas no parece algo extraordinario, pero es un voto a favor de convertirte en alguien que aprende constantemente. Levantarte cuando suena la alarma no parece una gran victoria, pero es un voto a favor de convertirte en alguien que cumple sus compromisos. Tener una conversación difícil con honestidad no cambia tu vida en un instante, pero es un voto a favor de convertirte en alguien valiente. Con el tiempo, esos votos se acumulan hasta formar una identidad sólida que ya no depende de la motivación del momento. Los estoicos entendían esta verdad profundamente. No se preguntaban cómo parecer virtuosos ante los demás. Se preguntaban cómo actuar virtuosamente en cada situación que enfrentaban. Sabían que el carácter se construye decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento y acción tras acción. Cada día representaba una oportunidad para practicar la persona que querían llegar a ser. Y esa misma oportunidad existe para ti ahora mismo. Porque la vida que deseas construir comienza con las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de persona estás construyendo con las decisiones que has tomado durante la última semana? Escríbelo en los comentarios y reflexiona honestamente sobre tu respuesta. Capítulo 5. El cerebro recompensa la consistencia, no la intensidad. Uno de los mayores malentendidos sobre el cambio personal es creer que necesitamos realizar esfuerzos extraordinarios para obtener resultados extraordinarios. Por eso muchas personas comienzan llenas de energía, entrenan durante horas, intentan cambiar todos sus hábitos al mismo tiempo y se exigen niveles de disciplina imposibles de mantener. Durante unos días sienten que están avanzando, pero tarde o temprano el cansancio aparece, la motivación disminuye y todo termina derrumbándose. El problema no es la falta de voluntad. El problema es que el cerebro humano no está diseñado para sostener cambios drásticos durante largos periodos.
Lo que realmente transforma nuestra mente y nuestro comportamiento no es la intensidad ocasional, sino la repetición constante. La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro posee una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Esto significa que las conexiones neuronales cambian y se fortalecen según aquello que repetimos con frecuencia. Cada vez que realizas una acción, activas ciertos circuitos cerebrales. Cuando vuelves a repetir esa acción una y otra vez, esos circuitos se vuelven más fuertes y eficientes. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo comienza a sentirse natural. Es por eso que los hábitos terminan siendo tan poderosos, no porque sean grandes, sino porque convierten comportamientos conscientes en respuestas automáticas. Tu cerebro siempre está aprendiendo de lo que haces repetidamente, incluso cuando no eres consciente de ello. Imagina dos personas que quieren mejorar su condición física. Una decide entrenar 3 horas seguidas, una vez por semana, y luego abandona durante varios días. La otra realiza una rutina sencilla de 20 minutos casi todos los días. Al principio, la primera persona puede parecer más comprometida porque su esfuerzo es más visible. Sin embargo, con el paso de los meses, suele ser la segunda quien obtiene mejores resultados. La razón es simple. El cerebro y el cuerpo responden mejor a la repetición constante que a los picos de intensidad. Lo mismo ocurre con la lectura, el ahorro, la meditación, el aprendizaje y prácticamente cualquier área de la vida. Lo que haces regularmente tiene un impacto mucho mayor que lo que haces de manera extraordinaria una sola vez. Los estoicos comprendieron esta realidad mucho antes de que existiera la neurociencia moderna. Sabían que la fortaleza mental no se construye en momentos heroicos aislados, sino en la práctica diaria de las virtudes. La paciencia se fortalece siendo paciente repetidamente. La disciplina se fortalece actuando con disciplina repetidamente. El autocontrol se fortalece ejerciendo autocontrol repetidamente. Cada pequeña acción correcta deja una huella en tu carácter y moldea la persona que llegarás a ser. Por eso, en lugar de preguntarte qué gran esfuerzo puedes hacer hoy, quizás deberías preguntarte qué pequeña acción positiva puedes repetir durante los próximos meses. Ahora dime en los comentarios, ¿qué hábito sencillo podrías mantener todos los días durante el próximo año sin rendirte? Capítulo 6. Pequeños cambios que generan resultados masivos. Hasta ahora hemos hablado de principios, ideas y conceptos. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿cómo se ve la ley del 1% en la vida real? La respuesta puede resultar decepcionante para quien busca soluciones espectaculares, porque los cambios que transforman una vida rara parecen impresionantes cuando comienzan. Leer 2 páginas de un libro no parece suficiente para volverte más sabio. Caminar 10 minutos al día no parece suficiente para mejorar tu salud. Ahorrar una pequeña cantidad cada semana no parece suficiente para construir estabilidad financiera. Sin embargo, ahí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Juzgan una acción por su resultado inmediato y no por el efecto acumulado que puede generar con el paso del tiempo. Lo que parece insignificante hoy puede convertirse en algo extraordinario cuando se repite cientos de veces. Piensa en alguien que decide leer solo 10 páginas al día. 10 páginas parece muy poco. Incluso podría parecer una pérdida de tiempo para quien espera cambios rápidos. Pero después de un año, esa persona habrá leído miles de páginas y posiblemente decenas de libros. Su forma de pensar será diferente, sus conocimientos habrán aumentado y su visión del mundo será más amplia. Lo mismo ocurre con quien decide caminar diariamente, practicar unos minutos de meditación o dedicar un breve espacio al aprendizaje de una nueva habilidad. Ninguna de estas acciones cambia una vida en una semana, pero todas tienen el potencial de cambiar una vida en unos años.
La diferencia entre una persona promedio y una persona extraordinaria muchas veces no está en hacer más cosas, sino en mantener durante más tiempo las cosas correctas. La mayoría de las transformaciones importantes siguen un patrón que suele pasar desapercibido. Primero aparece una acción pequeña, luego llega la repetición, después se desarrolla el hábito. Más adelante el hábito modifica la identidad. Finalmente, esa nueva identidad produce resultados visibles. El problema es que muchas personas quieren saltar directamente al último paso. Quieren resultados sin hábitos, hábitos sin repetición y repetición sin esfuerzo. Pero la realidad no funciona así. Todo crecimiento auténtico exige paciencia. Cada decisión correcta es como colocar un ladrillo en la construcción de una casa. Un solo ladrillo parece insignificante. Sin embargo, después de suficientes días de trabajo, aparece una estructura completa donde antes no existía nada. Los estoicos entendían perfectamente este proceso. Sabían que una vida virtuosa no se construía mediante actos extraordinarios ocasionales, sino mediante pequeñas acciones correctas realizadas todos los días. No buscaban impresionar a nadie, buscaban mejorar constantemente. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de este video. Nunca subestimes una acción positiva simplemente porque sus resultados todavía no son visibles. Muchas veces, las decisiones más pequeñas son las que terminan produciendo los cambios más grandes. Ahora quiero preguntarte algo. Si tuvieras que elegir una sola acción pequeña para repetir cada día durante el próximo año, ¿cuál sería? Escríbela en los comentarios y conviértela en tu primer compromiso con la ley del 1%. Capítulo 7. El poder invisible del tiempo. Uno de los motivos por los que tantas personas abandonan sus objetivos es porque subestiman el papel del tiempo. Estamos dispuestos a trabajar durante unos días, algunas semanas o incluso unos pocos meses. Pero cuando los resultados no aparecen tan rápido como esperábamos, comenzamos a dudar del proceso. Pensamos que estamos haciendo algo mal o que simplemente no tenemos lo necesario para lograrlo. Sin embargo, muchas veces el problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de paciencia. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a valorar la velocidad por encima de la consistencia. Y por eso nos cuesta aceptar que las transformaciones más importantes suelen desarrollarse lentamente. Lo que hoy parece una pequeña mejora puede necesitar meses o años para revelar todo su potencial. La naturaleza nos ofrece ejemplos constantes de esta realidad. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo parece que apenas está avanzando, pero bajo la superficie sus raíces se expanden y fortalecen. De manera similar, muchas de las mejoras que realizas en tu vida están construyéndose en silencio. Cada vez que eliges actuar con disciplina, cada vez que practicas una habilidad o fortaleces un hábito positivo, estás desarrollando una estructura interna que todavía no puede verse desde fuera. El problema es que solemos juzgar nuestro progreso observando únicamente los resultados visibles, cuando en realidad gran parte del crecimiento ocurre en etapas invisibles. Y precisamente porque no podemos verlo, tendemos a subestimarlo. Existe un momento en muchos procesos de crecimiento donde todo parece acelerarse de repente. Las personas suelen llamar a esto suerte, talento o éxito repentino. Pero cuando observamos más de cerca, descubrimos que detrás de ese aparente cambio instantáneo existen meses o incluso años de trabajo silencioso. El empresario que finalmente triunfa, el atleta que alcanza un gran nivel o la persona que logra transformar completamente su vida, rara vez llega allí por un acontecimiento aislado. Lo que vemos como un resultado repentino suele ser la manifestación visible de miles de pequeñas decisiones acumuladas durante mucho tiempo. El tiempo no crea milagros por sí solo,
pero amplifica enormemente aquello que repetimos cada día. Los estoicos comprendían que la paciencia era una forma de fortaleza. Sabían que quien depende de resultados inmediatos termina siendo esclavo de la frustración, mientras que quien aprende a confiar en el proceso puede perseverar incluso cuando no recibe recompensas visibles. Marco Aurelio recordaba constantemente la importancia de concentrarse en la acción correcta del presente en lugar de obsesionarse con el futuro. Y quizás esa sea la lección que necesitas escuchar hoy. No abandones algo valioso simplemente porque todavía no puedes ver sus frutos. Algunas de las mejores cosas que construirás en tu vida necesitarán tiempo para crecer. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay algún objetivo que estés persiguiendo actualmente y que requiera más paciencia de la que has estado dispuesto a darle? Escríbelo en los comentarios.